¿Listo para escuchar la palabra de Dios? Bien, con el ánimo. Lindo el tiempo de alabanza, ¿no? Un gran trabajo que hacen cada domingo para preparar el corazón. Y entramos al mes de la Pascua, la liberación del pueblo de Israel. Siendo esclavo en Egipto, Dios se acordó del pacto que había hecho Abraham. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por su palabra, y Señor, oramos para que en esta mañana usted hable a nuestro corazón. Usted conoce, usted ve, usted escucha y reconoce el clamor de cada uno de nosotros, Señor. Que en esta mañana usted pueda obrar y cumplir su propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aconteció en la historia de Israel que aquel hombre que Dios había levantado desde niño llamado José había muerto. Y en el capítulo 1 dice que fueron 70 personas que habían entrado a Egipto a causa del hambre que había en la tierra, y Dios en el pasado había levantado a José, lo colocó como segunda persona en Egipto, y por eso la familia de él, sus hermanos, sus padres, se salvaron de ese tiempo de hambre, llegaron a Egipto, sobrevivieron. Pero aconteció que un día murió José, murió el faraón que había conocido a José, y de repente Dios, otra persona se levanta en Egipto, y la Biblia dice que esa persona que se levantó no conoció a José, no conoció a José. Y que cuando se levantó esta persona en Egipto, dice el versículo 7, más bien del capítulo 1, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. De 70 personas Dios levantó a todo un pueblo que dice que se llenó de ellos la tierra. El versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dios había hecho un pacto con Abraham y le había dicho: de ti levantaré una gran nación, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el plan perfecto de Dios. Pero de repente vemos cómo también el enemigo tenía otro plan, y había levantado en la tierra de Egipto a un faraón que no había conocido el tipo de persona que era José. Y cuando se levantó comenzó un recelo contra el pueblo de Israel, y comenzó un temor. Y este temor era que el pueblo de Israel se pudiera levantar y de repente atacar a Egipto y derribar a ese gran imperio. Pero sin embargo, la palabra de Dios continúa y dice que entre más los oprimía los egipcios a los israelitas, más se multiplicaban y más crecía el pueblo de Dios.
La palabra de Dios va diciendo que en Egipto el faraón después dio otro mandamiento, dio otra ordenanza y dijo: a cada hombre que nazca lo deben matar. Si es niña, que viva, pero si es hombre lo deben matar. Y decía el faraón: de esta manera yo puedo reducir que siga creciendo y aumentando el pueblo de Israel. Pero aún ahí Dios tenía previsto. Y dice que de las parteras temieron más a Dios y no hicieron caso a la ley de Faraón. Las parteras temieron más a Dios. Y dice que al ver el temor que las parteras le tuvieron a Dios, dice: Dios hizo bien y se multiplicó y se fortaleció en gran manera el pueblo de Dios. Ahora, cuando se narra la historia, uno conoce la historia de que hubo una mujer que tuvo un hijo y solo pudo cuidar de este varoncito 3 meses. Y decía: el rey de Egipto o el faraón ha dado esta nueva ley que todos tienen que morir. Y la mujer trataba de cuidar a este varón. Y la Biblia dice que por 3 meses lo cuidó y de repente tuvo que hacer una pequeña canastita donde le puso brea y lo colocó dentro del agua, cerca de donde se salía a bañar la hija del faraón. Pero dice que una mujer comenzaba a espiar, lo dejaron y comenzó a mirar de lejos qué es lo que va a pasar con el niño. Y de repente este bebé termina en las manos de la hija del faraón. Y dice: este niño debe de ser de los hijos de los hebreos. Y esta mujer dice que tuvo compasión del niño y dijo: hagamos una cosa, ve y llama a una de esas mujeres que venga y cuide de este niño. Y de una forma sobrenatural, la mujer que es llamada para cuidar al niño era la misma mamá. Y dice la mujer del faraón, dice: tu responsabilidad es criar a este niño y yo te pagaré. Ahora, de la vida de este niño no se cuenta nada más hasta que el niño fue adulto. Y ahí dice la escritura que creció y que cuando el niño fue llevado ante el versículo 10, dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, estamos en el capítulo 2, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y ahí comienza la historia de Moisés, siendo un niño que Dios cuidó de un nacimiento donde el faraón los quería matar a todos los niños. Creció en los palacios del rey, de Faraón. Y de repente, teniendo la enseñanza que él tenía acerca del pueblo de Israel, porque recuerden que la madre lo había criado y le había enseñado acerca de Dios. Y dice el versículo 11 del capítulo 2, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, se identificó con el pueblo de Israel. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y ahí Moisés comienza a huir, porque dice: maté a uno de los egipcios y para mí lo único que me espera es la muerte. Y Moisés huye, y ahí en esa huida dice que se encuentra con unas mujeres que estaban por darle agua a unos animales. Y Moisés entró a defender porque había otros pastores que se estaban queriendo aprovechar.
y dice que él las defendió y él mismo le dio de tomar a los animales. Y en todo este proceso que va pasando aparece el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 2, donde el clamor del pueblo de Israel subió a Dios, donde Dios oyó el gemido de ellos, se acordó de la promesa que había hecho Abraham, miró a Dios a sus hijos y los reconoció. Y comenzó aquí el proceso cuando Dios comienza a preparar a Moisés para una tarea específica pero súper importante. Ahora el título del mensaje de esta mañana es un llamado sublime, una respuesta sensible. Un llamado sublime, una respuesta sensible. En el capítulo 3 dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios os oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, de los hijos de Israel. Ahora, acá es increíble porque Dios le revela un plan específico para Moisés. Y le dice: Moisés, tú has sido llamado, vengo a ti porque tengo una misión específica que debes cumplir. ¿Recuerda años atrás del lugar donde huiste? Ahora tienes que volver, porque te estoy llamando y te estoy comisionando para cumplir aquella tarea que yo tengo para ti. Ahora, cuando uno ve el llamado que Dios hace a Moisés, no se trataba acerca de Moisés, era todo acerca de Dios. Lo que Dios había propuesto hacer, lo que Dios iba a cumplir, pero iba a tomar a Moisés como un instrumento para llevarlo a cabo. Ahora, la escritura sigue, el versículo 10, dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el versículo 11 responde Moisés. Y la respuesta de Moisés muestra la indignidad que, en un sentido, que sentía Moisés de aceptar el llamado. Y es interesante porque mira lo que la palabra de Dios dice. Entonces Moisés respondió a Dios y dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La segunda cosa el versículo 12, y Jehová le responde y dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El versículo 13 responde otra vez Moisés a Dios y dice: he aquí que
llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahora uno puede pensar y decir, las preguntas de Moisés eran preguntas sinceras. Pero se recuerda acerca del pasado de Moisés en el capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿qué había hecho Moisés con un egipcio? Lo había matado. Cuando él trató de intervenir en medio de los dos israelitas que estaban peleando, ¿cuál fue la respuesta que le dio el pueblo a él? ¿Acaso tú eres juez sobre nosotros? ¿Quién te dijo? Ahora, al recibir este llamado, Moisés llegó a un punto, aunque la Biblia no lo dice, pero me imagino al ver todo como lo describe la Biblia, que cuando Moisés es llamado para regresar, lo primero que se le viene a la mente es lo que había hecho. Salí de Egipto porque maté a un egipcio, tuve miedo. Lo conoce el faraón, lo conocen los israelitas. Y en cierta forma la respuesta es, Dios, ¿cómo puedo regresar al lugar donde he huido para librar a un pueblo cuando hice lo que hice? El pasado lo atormentaba. El pasado era algo que estaba presente en la vida de Moisés. Por eso las preguntas de Moisés, ¿no? Y dice el versículo 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me ha de recordar por todos los siglos. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, y se repite. Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y aún le dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con la mano vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, lo cual le pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, yo entiendo todo lo que has vivido, pero no te olvides que yo estoy en control. Y aquel yo soy, yo soy el que soy, el Dios que ha sido el Dios de este pueblo desde que comenzó con Abraham, es aquel que te está enviando y tú lo harás. Yo estoy contigo. Aquel Dios que ha escuchado el clamor, que ha visto la aflicción, que ha hecho una promesa, está por hacer cosas grandes. Cuando vemos nuestra vida, muchas veces sentimos que la presencia de Dios no está con nosotros por cosas que hemos hecho en el pasado. Porque muchas veces puede haber el fracaso, porque muchas veces puede estar la incertidumbre de cosas que fueron. Pero Dios dice hoy, yo tengo una misión específica para ti. He escuchado la aflicción, el gemido de mi pueblo está presente. Estoy atento, te estoy enviando a ti. Esto es lo que voy a hacer, Moisés. El faraón no va a querer librar, pero yo estoy contigo. Ve y cumple la tarea. El Dios Todopoderoso
hará lo que te ha dicho. Ahora Moisés no solamente dijo eso, el versículo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pero ¿acaso Dios no le había dicho todo lo que iba a hacer? ¿Sabes? Aquí muestra la incredulidad de Moisés. Y dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en la tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Tienes una incredulidad, pero yo te he provisto de cosas, Moisés. Tienes la vara, mete tu mano en el seno, sácala, tienes lepra, vuélvela a meter, está sana otra vez. El faraón no te va a creer, saca agua, ponla sobre la tierra y vas a ver cómo se va a convertir en sangre. Dios estaba llevando a Moisés a entender que el plan que él tenía era perfecto. Dios había escuchado todo lo que el pueblo estaba viviendo, toda la afrenta que estaba sufriendo, y dice, yo me acordé de mi promesa. Por eso, Moisés, aún entiendo lo que tú hiciste. Aún entiendo los errores que has cometido. Pero yo te estoy mandando, ve. Yo te estoy respaldando. Moisés, los recursos que puedas necesitar, los tienes ya en tu mano. Solamente confía, ve, y yo haré mi parte. El versículo 10, Moisés nuevamente habla y dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Una traducción de la Biblia lo dice de esta forma, Dios, te estás equivocando. Porque no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Dios, yo no soy la persona correcta, porque no tengo la habilidad. ¿Por qué mejor no envías a otro, Dios? Que prácticamente lo que el versículo 13 dice, y le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Te estás equivocando. Yo no soy quien para ir y ser un instrumento para ti. Maté a un egipcio. No tengo recursos, Señor. Ni sé hablar. ¿Cómo me voy a ir y parar enfrente del faraón? ¿Cómo voy a estar delante de un pueblo y poder hablar de tu parte? ¿No te das cuenta que no hablo? La respuesta de Dios. Entonces dice el versículo 14 del capítulo 4, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? El versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, Dios estaba tratando de captar a Moisés y decirle, Moisés, no te estás dando cuenta con quién estás hablando. Te conozco, sé quién eres. Te he elegido, ve y saca a mi pueblo. Sabe que muchas veces nosotros como personas dejamos a un lado y dejamos de ver aquello que Dios quiere lograr porque nos aferramos a los imposibles. Nos aferramos a nuestras limitaciones y dejamos de vista a un Dios para el cual no hay imposibles. Nos aferramos a todo aquello que está en nosotros y dejamos de vista aquello que Dios quiere hacer a través de nosotros. Vivimos en medio de tiempos donde un pueblo que no conoce a Dios
está doliendo, está con desesperación, necesitando a Dios. Y la iglesia muchas veces sentada, diciendo: Dios, ¿pero acaso yo? Pero Dios, ¿acaso yo tengo lo suficiente para poder ir? Claro que no, envía al que está al lado. Y dice Dios: ¿acaso no fui yo quien formó tu boca? ¿Acaso no fui yo quien te hizo como eres? Y después de todos estos argumentos, dice que Moisés finalmente decidió ir. Y el versículo 18 dice: y se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés. Fíjate, interesante, porque hasta este punto Dios no le había dicho nada a Moisés de la cosa que ya habían pasado en Egipto. Pero cuando Moisés decide tomar ese paso de fe y confiar en aquello que Dios le está diciendo, y tomar ese paso y decir: Dios, está bien, yo iré. Dios comienza a revelar cosas nuevas a Moisés y le dice en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matar tu muerte. Moisés, no te olvides que yo estoy en control. Cada detalle de tu vida la tengo yo aquí en mi mano. Y aquello que procuraban hacerte daño, por aquello que tú decías: pero voy delante del faraón, ¿qué va a pasar conmigo? Dios, voy a ir y voy a morir, me van a reconocer. Dios acá le dice: todos aquellos que te buscaban para matarte, ya han muerto. Mi protección está contigo. Y después dice: vuélvete. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y lo puso sobre un asno y viajaron. Entonces dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Moisés, vas a pasar por momentos de prueba, pero recuerda, yo estoy contigo. Y dice el versículo 26, así le dijo luego ir. El versículo 27, y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y fíjese el versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquel pueblo que estaba en medio de la aflicción, dice: ahora entendemos que Dios ha escuchado nuestro clamor. Y la respuesta del pueblo en aflicción fue que cayeron en piso y adoraron a Dios. Porque Moisés, a pesar de toda la incertidumbre que tenía, que todo aquel sentir de culpa que pudiera haber tenido, aquellas limitaciones que tenía, supo confiar en la voz de Dios que decía: el yo soy te ha enviado. Y entiendo todo lo que tú eres, pero sin embargo te estoy enviando. La palabra que Jesús le decía a sus discípulos, le decía: así como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a ustedes. Yo a ustedes ahora los envío. La palabra cuando Jesús había ya resucitado. Y la gran comisión cuando habla con ellos, ¿qué es lo que les dice? Id por tanto por todo el mundo y haced discípulos. Enséñale cómo puedan guardar la palabra de Dios. Y les da la misma promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y dentro de esta congregación hoy, yo creo que hay dos grupos de personas. Aquel grupo que se identifica con el pueblo, que está en una esclavitud capaz espiritual, que está en un momento donde está en una desesperación total, que está clamando a Dios por respuesta y está esperando escuchar de parte de Dios. Querida persona, has llegado al lugar donde puedes encontrar a Cristo como tu Salvador. Has llegado al lugar donde puedes abrir tu corazón y entender que aquel Dios que está en el cielo puede estar en tu corazón. Donde aquel Dios que piensas que está lejano puede estar cerca. Donde hoy puedes venir y colocarte a cuentas con Él. Y poder adorar como lo hizo el pueblo de Israel. Porque la invitación de Dios es: venid a mí todo el que está cansado, todo el que está trabajado, y yo daré ¿qué? Reposo. Porque Jesús ha venido no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Si hoy estás cargado sin esperanza, abre tu corazón. Porque Dios está cerca y Él escucha tu clamor. Hoy puedes decir: Cristo, entra a mi corazón, reconozco que soy pecador, que he fallado, necesito tu perdón. Gracias por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, que Él decidió venir y tomar mi lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El inocente llevando nuestra culpa, porque se identificaba con nuestra necesidad. Pero capaz que estás aquí y te identificas más con Moisés, aquella persona que Dios ha estado llamando y llamando y llamando, pero no ha habido respuesta. Y ese mismo Dios, como lo dice: así me reconocerán por los siglos, por las eternidades. Estoy aquí y te busco. Me encanta como lo dice Efesios capítulo 2. Aquellos que en un momento estuvieron muertos en tinieblas, en delitos y en pecados, Dios los llamó a su rica misericordia y les mostró un gran amor. Estando muertos en pecados, les dio vida juntamente con Cristo. Habiendo estado en un lugar de esclavitud por el pecado, Dios los sacó y nos colocó en lugares espirituales, sentados al lado del Padre, a pesar de lo que éramos. Y sabe que la historia en el capítulo 2 termina de esta forma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque sabes, el llamado de Moisés, aunque fue presentado ya cuando era grande, Dios tenía un propósito desde antes. Porque desde la niñez vemos cómo la soberanía de Dios fue cuidando de él y lo llevó hasta el punto donde de Moisés dice estas palabras la Escritura. Y dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón,
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y después continúa la vida de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó, y continúa. Pero ahí la vida de Moisés refleja lo que un hombre puede llegar a ser cuando confía en aquel que llama. Cuando se colocan las prioridades en el orden correcto y nos mantenemos como mirando al invisible. Querido hermano, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Con necesidad de tener a Cristo en tu corazón como tu Salvador? ¿Muerto todavía en delitos y pecados y la necesidad de venir y encontrarte con el Salvador? Hoy es el día. Pero capaz has sido ya creyente por años, pero no has tenido un corazón sensible para responder al llamado de Dios y regresar a la tierra donde Él te sacó, para librar a tantas personas que necesitan a Cristo. ¿Tu corazón está sensible a la necesidad del perdido? ¿Tu corazón late como late el corazón de Dios, que entregó su vida y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, con el fin de poder reconciliar a un mundo con el Padre? La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, que somos aquellos que tenemos que salir por el mundo diciendo reconciliados con Dios. ¿Estás cumpliendo tu llamado? ¿Estás confiando en todo aquello que Dios te ha dado para alcanzar al mundo? ¿O la mirada está solamente colocada en el yo, en vez de colocar tu mirada en el yo soy? Hoy yo creo es un día oportuno, porque así lo dice la Biblia. Mientras escuches su palabra, hay oportunidad. No endurezcas tu corazón. Sé sensible y responde. El llamado sublime de Dios, el que dice yo voy por delante, te muestro el camino. ¿Estás dispuesto a responder? Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias por el ejemplo de Moisés. Que a pesar de que hubo luchas, a pesar de que hubo temor, estuvo dispuesto a responder al llamado y colocarse como líder para el pueblo. Aquella persona que tenía que regresar, enfrentar los fantasmas del pasado, pero ahora siendo respaldado por el gran yo soy. Y Señor, gracias porque hoy tenemos nosotros esa oportunidad. Y como orábamos, Señor, en el principio, usted conoce la necesidad de cada uno de nuestros corazones. ¿Dónde estamos en la vida? Clamando por perdón, clamando a usted por respuesta. Señor, que hoy pueda ser el día que la persona que hoy están luchando puedan conocerle a usted como Salvador. Y Señor, para aquello que ya hemos confiado, que podamos examinar nuestro corazón y ver si estamos respondiendo a su llamado con un corazón sensible. Si estamos realmente dispuestos a renunciar al confort
al placer con el fin de ser obediente a usted. Padre, que hoy pueda ser el día donde podamos tener un mayor compromiso y quebrantar nuestro corazón ante usted. Gracias por su presencia y gracias por escuchar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted necesita a alguien con quien hablar, o necesita saber, o hoy recibió a Cristo como su Salvador, no se vaya. Pase, y acá habrá personas que con mucho gusto querrán hablar con usted y orar con usted. Y para los demás, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.